tal, amigos? Bienvenidos a su programa En Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no podrá acompañarnos, pero como todos los miércoles, quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, trae a la palestra un tema de discusión propio de las ciencias humanas o de la filosofía. Y rara vez en este programa hemos hablado de literatura, pero ya era ocasión porque sin duda la literatura colinda con las ciencias humanas y con la filosofía. Y para eso nadie mejor que nuestro invitado de hoy, el profesor Cosimo Mandrilo. ¿Qué tal, Cosimo? Muy bien, gracias. Cosimo es profesor jubilado de la Universidad del Zulia, aunque yo te veo, Cosimo, más activo que jubilado en actividades extracurriculares. Eso pasa. Cosimo, cuando nosotros estudiamos bachillerato, el currículum, digamos que tiene dos grandes vertientes, ¿no? La historia, la literatura universal, compuesta por Homero, creo que se lee Don Quijote. Y entonces luego los muchachos pues los introducen en los textos literarios propios de Venezuela. Y el texto fundamental ahí es Doña Bárbara. Se leen otros también, ¿no? María, etcétera. Pero el fundamental es Doña Bárbara. ¿Qué tan justo es eso a la literatura venezolana? ¿Es la obra más emblemática y hasta qué punto el currículum cubre toda? Bueno, yo creo que ahí hay que separar dos cosas distintas. Es decir, la importancia de la obra Doña Bárbara o de la obra de Rómulo Gallego en general en el contexto de la literatura venezolana por un lado, y la pertinencia, la viabilidad de estudiarla o de incluirla en el pensum de bachillerato, en este caso, ¿no? En el primer caso no hay duda de que Doña Bárbara es una obra fundacional del canon literario venezolano, independientemente de las contradicciones que puede haber habido a lo largo del tiempo, dada la figura de Rómulo Gallego, su participación política, etcétera. Las obras siempre se resienten un poco del accionar de los autores, y no debería ser así. La obra... Él fue militante de Acción Democrática o algo similar a eso. Acción Democrática, fue presidente de la República, fue derrocado después cuando el golpe de Marcos Pérez Jiménez. Sí. Ahora, otra cosa es si tiene sentido incluirla de la manera como la incluimos en los pensa de estudio de bachillerato. Me estoy riendo porque acabo de leer hace poco unas notículas sobre el español de Camilo Balsa. Y Camilo dice... de Tito Balsa. Y Tito dice que no debe decirse pensa, sino currícula. Sí, porque pensa también es como examen, en cambio currícula es carrera. Exactamente, sí. Entonces, sí tiene sentido incluirla en los currículos de bachillerato, sobre todo porque la hemos incluido siempre desde una perspectiva más histórica que propiamente literaria. A los muchachos no se les enseña o no se les estimula a leer literatura, sino que se les enseña a aprender cierta información sobre las obras literarias. Y bueno, eso puede resultar un mal hábito. No, y además que existe el mal hábito de ofrecer las notas, ¿no? Entonces te echan el cuento, la trama. Sí. Pero... Bueno, pero todo eso existe porque el énfasis no se hace en la lectura, el disfrute, el manejo de la lengua, sino que se hace en el problema de la información y la información asociada en buena parte con la historia del país, etcétera. Y termina por resultar muy aburrido, y entonces quien sufre es la obra, sufren los estudiantes en primer lugar, ¿no? Porque tienen que aguantar aquella cosa tan aburrida, ¿no? Y tú sabes, la peor amenaza que se le puede hacer a un estudiante de bachillerato es: te voy a llevar a clase de literatura. Pero además sufre la obra, porque la obra termina siendo vista con una óptica que no es la que le correspondería en relación al valor que tiene en el contexto de la literatura venezolana y en relación a lo que debe ser el trato entre un lector y una obra literaria. Ahora, ¿por qué es tan emblemática Doña Bárbara? O sea, ¿qué hay en su trama que la haga la novela más representativa de Venezuela? Mira, Doña Bárbara se inscribe en una corriente que se ha denominado la novela de la tierra, ¿no? Y son un conjunto de textos en el contexto latinoamericano, no solamente en Venezuela, que en cierta forma coadyuvan o representan literariamente el proceso de formación del país y de la identidad nacional, ¿no?
En el caso de Doña Bárbara, tú sabes, se ha hablado siempre de que es una novela donde se presenta de manera muy clara la oposición, civilización y barbarie, la propuesta civilizatoria, valga la redundancia, que eso implicaba, las propuestas desde el positivismo hasta la socialdemocracia, que en ese momento, tú sabes, estaba peleando por derechos fundamentales como el voto universal y secreto, la alfabetización de todos los venezolanos. Combatir el latifundio también. Combatir el latifundio, claro, combatir el latifundio, modernizar desde el punto de vista del uso de tecnologías y nuevas técnicas agrícolas del país, urbanizar, es decir, un poco la confrontación entre el campo y la ciudad. Sí, todo eso está en Doña Bárbara, pero además de todo eso, es decir, hay que decir que lo que le da realmente valor a Doña Bárbara es que está bien construida, que está bien escrita. Podría tener todos esos elementos y estar mal escrita y no ser la novela que es. Ahora, nosotros estamos presuponiendo que nuestra audiencia conoce la trama, pero yo creo que debemos hacer una pausa y por lo menos recapitular brevemente. Hasta donde yo recuerdo de aquellos días de bachillerato, trata de una mujer que es latifundista, que devora a los hombres, en el sentido que puede tener el que ella quiere y pues siente que la ley no se le aplica a ella, que ella puede hacer lo que le da la gana. Pero entonces llega Santos, ¿correcto? Se llama así el personaje. Santos Luzardo llega al hato donde ella ejerce, entonces ella se propone ganarse ese hombre. No, en realidad Santos Luzardo hereda, si no recuerdo mal la trama, sí, realmente no, la idea inicial no parecía que fuésemos a concentrarnos en Doña Bárbara. No, más adelante hablaremos de otras cosas. Pero... Sí, pero Santos Luzardo hereda otra hacienda y entonces, claro, de hacienda a hacienda hay una confrontación entre dos estilos de encarar dos visiones del mundo, ¿no? Una visión del mundo ligada al cacicazgo, el latifundio, que es la de Doña Bárbara. Es la de Doña Bárbara, y una visión del mundo más ligada a las nuevas propuestas de modernidad. Ahora también se forma un triángulo amoroso con la hija de Doña Bárbara. Sí, lo que yo más recuerdo de esa novela. Sí, claro, los exégetas de Doña Bárbara dicen que Marisela representa la nueva Venezuela que está naciendo. Realmente el amor está entre Santos Luzardo y Marisela. Lo que pasa es que Doña Bárbara a su vez está enamorada de Santos Luzardo y de hecho el final sugiere una especie de sacrificio de Doña Bárbara en relación a su hija, ¿no? Es decir, y ella desaparece, nadie sabe exactamente, es decir, la novela deja el misterio planteado de si murió, de si realmente se internó en la selva, si desapareció, esa es básicamente. No sé si has logrado ver Doña Bárbara, la última versión que salió en Televen, creo que fue, de la novela. No. Y también hubo una muy famosa película con María Félix. Sí, cómo no. ¿Qué tan fieles son al texto? ¿Y qué riesgo hay de llevar una novela como esa al cine? Bueno, el mismo riesgo que hay de llevar todo texto literario al cine. Son dos lenguajes distintos, con dos tiempos distintos y con dos calidades estéticas distintas. De lo que se ha quejado siempre los críticos de la literatura o los escritores es que el cine es incapaz de trasvasar el valor estético, la belleza estética del lenguaje de una novela. Lo que pasa es que el cine cuando logra convertirse en un objeto estético él mismo, lo hace en su lenguaje cinematográfico. Por supuesto que no puede hacer una metáfora, por ejemplo, tal como la haría un poeta o un narrador, literalmente al cine, ¿no? Estamos conversando con el profesor Cosimo Mandrillo a propósito de la literatura venezolana y una gran ocasión para escuchar buena música venezolana. Vamos a escuchar de Caraota, Yema y Tajá, La Florecita.